Hay apellidos pesados en el automovilismo, y luego está Schumacher, un nombre tan grande que durante décadas fue sinónimo de victorias, campeonatos y dominio absoluto. Michael Schumacher no fue simplemente un campeón, fue una leyenda. 7 títulos mundiales, 91 victorias, y una era completa de la Fórmula 1 construida alrededor de su figura. Por eso cuando su hijo llegó al automovilismo profesional, las expectativas eran absurdas. La gente no quería ver a Mick Schumacher, la gente quería ver a Michael Schumacher otra vez, y ese fue el primer problema, porque nadie podía ganar esa comparación. Desde las categorías inferiores, Mick cargó con un peso que ningún otro piloto de su generación tuvo que soportar. Cada clasificación era comparada con su padre, cada error era amplificado, y cada victoria parecía simplemente una obligación. Pero lo curioso es que Mick sí tenía talento. Ganó la Fórmula 3, ganó la Fórmula 2 y llegó a la Fórmula 1 con un currículum que pocos pilotos pueden presumir. Sin embargo, el destino tenía otros planes, porque cuando Mick llegó a Haas en 2021, aterrizó en uno de los peores lugares posibles para desarrollar una carrera. El equipo estaba perdido, el coche era lento, el presupuesto era limitado y el ambiente interno estaba lejos de ser ideal. Aquella temporada fue prácticamente un año perdido. Haas decidió concentrarse en el reglamento de 2022. Y Mick pasó gran parte de su año de debut luchando por evitar el último lugar. Pero el verdadero problema llegó después, porque cuando empezaron los accidentes, también empezaron las críticas y muchas de ellas venían desde dentro del propio equipo. Cada choque se convertía en un titular. Cada error terminaba siendo una declaración pública, y poco a poco la confianza de Mick comenzó a desaparecer. Mientras otros jóvenes pilotos recibían apoyo para desarrollarse, Mick parecía estar bajo juicio permanente. Arabia Saudita, Mónaco, Canadá. Cada accidente aumentaba la presión, y cada semana la narrativa era la misma. Mick Schumacher cuesta demasiado dinero. Mick Schumacher destruye coches. Mick Schumacher no está listo para la Fórmula 1. Pero aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué habría pasado si Mick hubiese debutado en otro equipo? Porque años después, Haas cambió. Cambió la dirección, cambió el ambiente y empezó a aparecer una estructura mucho más estable. De repente, muchos comenzaron a preguntarse si el problema había sido únicamente Mick o si el entorno también tuvo gran parte de la culpa. Y finalmente llegó el golpe definitivo. A finales de 2022, Haas decidió no renovar su contrato. La aventura de Mick Schumacher en la Fórmula 1 había terminado, al menos por el momento. Muchos pensaron que era el final, que otro apellido histórico había desaparecido de la parrilla. Pero la historia no terminó ahí, porque lejos de los focos de la Fórmula 1, Mick comenzó a reconstruirse, primero como piloto reserva, y después encontrando una nueva oportunidad en el Campeonato Mundial de Resistencia, el WSG, un lugar donde las carreras se ganan con paciencia, consistencia y trabajo en equipo, exactamente las cualidades que muchos decían que Mick tenía desde las categorías inferiores, y fue allí donde empezó a recordarles a todos por qué había llegado tan lejos. Compitiendo con Alpine en la categoría Hypercar, Mick consiguió podios, sumó resultados sólidos y se convirtió rápidamente en una pieza importante dentro del proyecto francés. No era una categoría sencilla, estaba enfrentándose a fabricantes como Toyota, Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot y BMW, algunos de los nombres más importantes de la historia del automovilismo, y aún así logró destacar, especialmente en carreras de larga duración donde la velocidad pura no es suficiente. Porque en el WSE no gana necesariamente el piloto más rápido, gana el que sabe gestionar neumáticos, el que evita errores durante horas, el que entiende cuándo atacar y cuándo sobrevivir. Y Mick demostró que podía hacer exactamente eso. Poco a poco empezó a recuperar confianza, volvió a competir, volvió a disfrutar. Y por primera vez en mucho tiempo parecía un piloto liberado del peso constante de las comparaciones. Ya no era solamente el hijo de Michael Schumacher, era simplemente Mick, un piloto intentando construir su propio camino. Y después llegó otra oportunidad, IndyCar, una categoría completamente diferente, más física, más agresiva
y probablemente una de las más difíciles del planeta. Porque si hay una categoría donde el talento queda expuesto, es la IndyCar. Allí no existen monoplazas con una aerodinámica tan sofisticada que esconda las diferencias entre pilotos, tampoco presupuestos que superan el PIB de algunos países. Las diferencias técnicas son mucho menores, y eso significa que el piloto tiene un impacto mucho más directo en el resultado. No hay demasiados lugares donde esconderse. Si eres rápido, se nota, y si no lo eres, también. Por eso tantos pilotos consideran la IndyCar una de las categorías más exigentes del mundo. Allí también tuvo errores, pero volvió a demostrar algo importante, que talento nunca le faltó. Lo que le faltó fue estabilidad, porque cuando desapareció la presión constante, cuando desaparecieron las comparaciones, cuando desapareció el caos, Mick volvió a parecer un piloto competitivo. Y entonces llegamos a la gran pregunta: ¿fue Mick Schumacher un fracaso? La respuesta probablemente sea no, porque un fracaso desaparece. Y Mick sigue compitiendo, sigue evolucionando y sigue construyendo una carrera profesional en el más alto nivel. Quizás nunca será Michael Schumacher, pero, honestamente, nadie podría serlo. Y tal vez ese fue el error desde el principio, esperar que alguien repitiera una historia irrepetible. Porque al final, Mick Schumacher no necesitaba convertirse en el próximo Michael Schumacher, solo necesitaba la oportunidad de convertirse en el primer Mick Schumacher. Y quizás ahora, por fin la está encontrando.